Si el año hidrológico que terminó en septiembre fue malo, el que acaba de empezar y lleva 40 días tiene peores datos. Es la conclusión de la Oficina Técnica da Seca que se reunía esta mañana. Ha llovido una media de 42 litros por metro cuadrado en la demarcación, cuando lo normal tendría que haber superado los 170 litros. Luego estamos, francamente, en un año hidrológico muy mal. Bueno, ¿esto qué hace? Pues hace que tengamos que mantener la alerta por sequía. E indudablemente, ¿qué pasa con esto? Bueno, el abastecimiento a la población sigue atendido. No hay ningún problema en el medio y corto plazo. O sea, distinto van a ser de mantenerse esta situación, que es, digamos, lo preocupante. Distinto va a ser los otros usos secundarios, como pueden ser los aprovechamientos hidroeléctricos, como pueden ser los usos industriales o como podría ser la próxima campaña de regadío, ¿no? Para regresar a una situación de normalidad tendría que llover entre 650 y 700 litros por metro cuadrado de aquí a final de año, que sería bastante más de lo normal.